Bien, entonces vamos a entrar rápidamente a mirar como las principales funcionalidades. Como lo hemos dicho previamente, ITS Procesos es una aplicación, es un software para automatizar procesos. En el Estado pues, lo llamamos los procedimientos o los trámites. Y uno de los factores diferenciales que tiene el producto es que está soportando todo lo que son los principios de un sistema de gestión documental de acuerdo con los lineamientos que ha impartido el Archivo General de la Nación. A nivel de las grandes funcionalidades, como lo va a mostrar ahora Jorge, pues el producto en principio tiene una funcionalidad donde uno define todos los componentes propios de la administración de la plataforma. ¿A qué se refiere con la administración o el componente de administración? Pues básicamente es crear todos los usuarios, crear los cargos, crear las dependencias o áreas, crear grupos de trabajo, pues que es algo que se utiliza mucho en el sector público, o equipos de trabajo, crear como tal el organigrama, que va a ser una condición necesaria para el escalamiento de alertas, e igualmente para algunas reglas, es decir, cuando me refiero a reglas, como también lo, va a explicar, o lo vamos a explicar posteriormente, nos referimos a, mire, esta actividad la tiene que ejecutar el jefe de la dependencia, por poner un ejemplo. De igual manera, en estos componentes de administración, en lo que es el sistema de gestión documental, pues estamos también creando lo que es la plataforma como tal para soportar todo el sistema de gestión documental, como lo son los tipos documentales, crear los cuadros de clasificación documental, entre otros. El otro componente, que es donde uno ya entra a modelar como tal los procesos, es el modelador que es donde uno diagrama bajo un estándar que tiene la herramienta y que poseen las herramientas tipo BPM. Aquí como tal uno modela el proceso y corre unos simulaciones. Igualmente crea los formularios básicamente lo que me va a permitir gestionar todos los datos, información, archivos, documentos, cualquier tipo de dato que va a ser gestionado a través del proceso objeto de modelamiento. Una vez que se corren todas las simulaciones, pues hay una opción para borrar todas las simulaciones que se han hecho y básicamente lanzar en vivo o al aire más bien el proceso como tal que se ha definido. Ahora vamos a mirar dos procesos. Uno es un proceso muy sencillo, que es el proceso de PQRDs, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, a manera de ejemplo, y un proceso que es el que nos ha permitido, pues, quizás ver un poco más la opción del mercado. Pero me están diciendo que no estaba mostrando nada. Para mostrar, para mostrar la para mostrar, digamos, todas las opciones. Les platico que se me fue la onda cuando me dijo Jorge y no está mostrando la pantalla, y yo creo que es mejor como hacer un resumen rápido. Entonces, tenemos todo el componente de administración, el componente del modelamiento, el editor de formularios, que es donde uno gestiona, ahí está donde estábamos, donde gestiona uno todos los datos asociados al proceso, y una vez que el proceso se ha simulado en varias instancias o varias ejecuciones, se borran todas esas ejecuciones y ya como tal se lanza el proceso para que sea ejecutado. Una vez que es ejecutado el proceso, una vez que se ha ejecutado el proceso, ahora sí, una vez que se ha ejecutado el proceso, pues entra como tal la ejecución del mismo y ya como tal el monitoreo como tal. Entonces estos son como los grandes componentes de la aplicación en lo que es su componente BPM. Y todo esto está soportado en un motor de procesos que es el que permite después que ha sido aprobado el proceso que se pueda ejecutar en tiempo real. Ya en lo que tiene que ver, aquí no vamos a mostrar de esto, nada de esto lo vamos a mirar ya directamente en la aplicación, ya en lo que tiene que ver con los componentes de gestión documental, pues básicamente la aplicación está habilitada, como igualmente ustedes lo tienen ahí en el material, en el Dropbox. Cuando digo en el material, en el Dropbox, quiero hacer como un recorderis de lo que tenemos aquí en esta información. Aquí tenemos un tema que llaman los precios del 2018, y ahí como tal, si se dan cuenta, tenemos diferentes configuraciones.
las primeras configuraciones que tenemos en la tabla, digamos, de precios, pues están orientadas a soportar gestión documental y correspondencia, y ya las otras, pues es lo que acabamos de mencionar, más todas las funcionalidades propias para poder automatizar procesos. Entonces, aquí pues básicamente tendríamos todo un proceso de correspondencia que como tal está montado en el motor de procesos, que está modelado, como también lo vamos a mostrar posteriormente, y que puede ser ejecutado en tiempo real y que igualmente uno puede hacer ajustes al proceso de correspondencia. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que el proceso de correspondencia como tal no está quemado, sino que al interior de cualquier organización se pueden hacer ajustes y se pueden crear flujos específicos, por ejemplo, dependiendo de los tipos documentales. Y ya estarían como los diferentes elementos propios de un sistema de gestión documental, como es la gestión de las tablas de retención documental, la gestión de metadatos, la gestión de carpetas, todo el componente de digitalización que tiene el producto, lo que es el motor de búsquedas de documentos, préstamos documentales, que igualmente son procesos modelados y que se ejecutan mediante el motor de procesos de ITS Procesos y el componente de auditorías. Entonces, le voy a dar en este momento la palabra a Jorge para que ya entremos directamente en la aplicación. Bueno, Eduardo, ¿me pasa la presentación, por favor? Listo. Bueno. Bueno, primero que todo vamos a ver un poco, conocer un poco rápidamente de las funcionalidades que tiene el sistema, para que se hagan una idea un poco. O sea, es un software muy robusto, pero vamos a hacer un barrido muy rápido, empezando por todo el tema de configuración, donde tenemos toda la parametrización del calendario, donde podemos calcular los días festivos, sábados, domingos o días no laborados para la entidad o la empresa específica, Yo todo voy a, el tema de Jorge, configuración de usuarios. voy a hacer como también aserciones. El tema de ese del calendario es importante, es porque toda una herramienta tipo BPM está controlando tiempos. O sea, la esencia es que toda actividad tiene tiempos de ejecución. Y al final uno, cuando tiene los acuerdos de niveles de servicio, que es algo que se utiliza también mucho en el sector público y privado, pues básicamente el acuerdo de nivel de servicio es la sumatoria de todos los tiempos de las actividades por las cuales debe pasar un proceso. Entonces, obviamente, si hay un día laboral, ahí corre el cronómetro, pero cuando hay días no laborales, ahí el cronómetro de la aplicación se detiene. Qué pena, Jorge, sigue, yo haciendo así como No, aclaraciones. vale, no hay ningún problema. Aquí pues queremos marcar algún día que es específico, que no es elaborado para la entidad o la empresa específica, simplemente dándole un clic lo marcamos o dándole un clic lo quitamos y ya quitamos la vinculación como tal. Hablando de todo el tema de usuarios, pues tenemos todo el tema de creación de usuarios específicos, creación ya de un grupo de usuarios. Podemos crear toda la vinculación, ya posteriormente lo vamos a ver ahorita en el modelamiento, para definir reglas de negocio para que las actividades las ejecute un usuario específico, que la ejecute ya un grupo de usuarios, que sería el grupo que creamos acá, o ya que lo cree, que las ejecute una determinada área o dependencia. Entonces podemos jugar con ese tema de reglas de negocio, posteriormente lo vamos a ver. Aquí tenemos todos los usuarios, simplemente lo que hacemos es crear un grupo con un nombre específico, le podemos vincular un rol, si aplica, y luego ya empezamos a vincular con el check que encontramos al final los diferentes usuarios que van a pertenecer a ese grupo. Ya yéndonos al tema de índices, toda la herramienta cuenta con una serie de diccionarios. ¿Qué son estos diccionarios? Todos los conceptos, los términos que vemos en la parte superior y en toda la herramienta en sí, que pueden cambiar. Si el día de mañana queremos cambiarle el nombre no sé, alguno de los menús o alguna de estas opciones, lo podemos hacer sin ningún problema buscando y cambiando como tal la palabra específica. Ya todo este tema de variables, encriptador y trazabilidad de auditoría es más un tema ya del equipo de desarrollo, entonces no vamos a entrar a profundizar en este tema. Ya entrando al organigrama, aquí tenemos para este caso el ambiente del demo, tenemos ya creado nuestro organigrama,
donde podemos encontrar todas las diferentes áreas y en cada una de ellas vamos a encontrar vinculados una serie de usuarios para que posteriormente esos usuarios pues nos sirvan para posteriores asignaciones o reglas de negocio. Así con cada una de ellas, Ok, donde podemos vincular también un líder y una descripción asociada a o el objetivo de esa dependencia. muy bien. Ahora cuando Jorge entre, que creo que ese es el siguiente punto, al modelador de procesos, se van a dar cuenta, especialmente, pues aquí tenemos abogados, pero también buena parte del equipo son profesionales que tienen experiencia en el tema de procesos, aunque yo sé que, por ejemplo, Héctor también sabe bastante el tema de procesos. Hay unos tipos de diagramas que son los interfuncionales, es cuando uno define el flujo y coloca como unas cajas y ahí uno indica, mire, esto lo va a hacer la dependencia tal o lo va a hacer el grupo de liquidaciones, de contratos. Entonces, esto que acaba de explicar Jorge relacionado con el organigrama y la creación de grupos es lo que nos va a permitir después crear unas cajas que en la terminología de BPM se denominan carriles. Esto lo que quiere decir es que todas las actividades que se pongan sobre esa caja pues van a ser ejecutadas por todos los usuarios o bien que dependan a un grupo, a un equipo, a un área o dependencia, como lo que está mostrando aquí Jorge en el organigrama, o a los grupos que se han creado también para facilitar o para especializar un grupo de colaboradores para ejecutar actividades específicas. Qué pena, Jorge, sigue. También aquí, retomando el tema del organigrama, también tenemos esta opción de contenedor. Ya lo manejamos ya más para organigramas muy grandes, donde tenemos que agrupar, digamos que tienen diferentes seccionales, pero cada seccional tiene su propio organigrama, entonces lo podemos agrupar, simplemente un contenedor, lo arrastramos y dentro de él podemos ya, dándole doble clic, entrar a crear otro organigrama dentro, desde cero, totalmente. O si lo queremos borrar, simplemente con un clic, lo vamos a borrar. Como se dan cuenta, la idea es hacer que la herramienta sea muy fácil de manejar, que sería un factor diferenciador a tener en cuenta, sea muy fácil de manejar, tanto para un usuario administrador, que es donde estamos, como para un usuario final, que ahorita lo vamos a ver en el demo. Ya yéndonos al tema del proceso de modelamiento, vamos aquí, ya tengo en la otra pestaña para que nos hagamos un poco la idea de lo que vamos a correr, el proceso que vamos a correr ahorita. Este es el proceso, el modelamiento del proceso de PQRs, que como decía, mencionaba Eduardo ahorita, todo lo manejamos por carriles. Cada carril, que es este recuadro que ven, va a corresponder a un rol específico. Por ejemplo, este primero van a ser los usuarios. ¿Cuáles usuarios? Usuarios que radican la PQR. Después de la radicación de la PQR, el sistema va a hacer una validación si el usuario dijo que era una petición, una queja, una reclamo, una denuncia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, él va a tomar la ruta y lo va a enviar a la persona indicada para revisar de acuerdo al caso. Va a haber alguien que revise la petición, alguien que revise la queja, alguien que revise el reclamo y alguien que revise la denuncia. Que la denuncia tendría un comportamiento especial. ¿Por qué? Porque si se recibe una denuncia, en esa revisión de la denuncia se evalúa si requiere que se revise por el comité disciplinario, si de pronto es algo ya muy grave, muy de fondo. Y ya posteriormente de que se revise, si se define que requiere respuesta, se irá a dar una respuesta que posteriormente obviamente va a ser revisada por el jefe inmediato, aprobada, y ya cuando se revise y se apruebe, ya pues se publicará esa respuesta y se irá a archivo. En caso contrario, que no se requiera respuesta, pues se irá a archivo directamente. Ese mismo comportamiento va a tener en cualquiera de los casos, sea petición, queja, reclamo, se va a proyectar una respuesta si se define que hay respuesta, si no se archiva, hasta que se publique finalmente la respuesta en caso que se haya dado. Si no, pues el único comportamiento diferente es en el caso de la denuncia, que podría tener una revisión por el comité disciplinario. Bueno, yéndonos al tema de formularios, que ya lo tenía aquí también abierto. El tema de formularios, esto es lo que va a ver el usuario final en el momento de la ejecución, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Todo lo que va anidado a esas diferentes actividades, a esa secuencia de actividades, lo que ellos ven, que por ejemplo, aquí van a tener una lista donde seleccionan el tipo de solicitud, petición, queja, reclamo, denuncia. Aquí el tipo de solicitante, aquí el género, aquí el correo, aquí van a colocar unos adjuntos si aplica, unas observaciones, esos todos los campos
que van a ver en su momento en la ejecución, ahorita que ya corramos el demo. Como veíamos en el tema de el modelamiento, se maneja todo por secciones. Digo, por carriles, perdón. Y acá en el formulario se maneja por secciones. Por eso vemos aquí la opción de crear secciones, que es una sección, cada uno de estos recuadros. En cada uno de estos recuadros o secciones podemos colocar los N campos que necesitemos. Un campo tipo texto para diligenciar información, contraseña, número, fecha, correo, etcétera. Listas, como por ejemplo estas listas que vemos acá, estas 3 listas. Lista, tipo, campus tipo radio, campus tipo check, o ya algo más avanzado como textos enriquecidos, que es como un editor, campos calculados, que podemos jugar con que si una respuesta fue X y la otra fue Y, que me calcule una respuesta Z, un campo. Campos autocompletados, más para el tema de asignaciones, ahorita lo vamos a ver en la ejecución. Consecutivos, de pronto más para el tema de correspondencia o para cualquier otro proceso si amerita un consecutivo. Campos para asignar usuarios, para conectarnos con otros sistemas de información mediante web service, de pronto si se va a consumir alguna información o a enviar alguna información, usamos este campo. Campos documento, que ahorita lo vamos a ver más para la creación de documentos pro forma, ya con sus plantillas, sus encabezados y pie de páginas definidos. Un SG de archivo más para adjuntar archivos. Un campo comentario que tiene un comportamiento diferente, digamos un campo texto donde colocamos unas observaciones. Aquí podemos también colocarlas, pero ¿cuál es el comportamiento especial? Nos va a generar un documento, un PDF, con los diferentes comentarios de los participantes, más como para una actividad colaborativa. Y un autocompletado diferente a este, que este solo tiene una única asignación. Este autocompletado sirve para elegir pues múltiples personas. Así un barrido muy rápido. Sí. Perdona, Jorge, aquí digamos, nuevamente para que nos quede muy claro, siempre que uno tiene un proceso, uno tiene datos, que está o bien porque ingresan datos por parte del ciudadano, por parte de un cliente, o por parte de un proveedor, o por parte de un empleado. Normalmente esto se ingresa vía un formulario que está en físico, o datos que van capturando los usuarios en un sistema de información XYZ o en un Excel. Y al paso que se va ejecutando el proceso en otras actividades, otros usuarios van ingresando datos, o como lo comenta Jorge, o lo voy a mostrar más adelante, datos que se van a ajustar o datos que sencillamente van a ser de lectura, etcétera, etcétera. Hay un componente acá, digamos, eso es como lo sencillo, y que normalmente lo más sencillo es cuando uno tiene un proceso donde todos los datos son ingresados de manera manual. Ya el tema se vuelve un poco más complejo desde el punto de vista técnico, es cuando uno tiene que tomar datos de otro sistema de información, que es lo que denominaba Jorge los campos web service, porque básicamente lo que uno pretende en una implementación ya robusta de una aplicación de esta es que el usuario que está ejecutando una actividad específica pues no tenga que hacer alt tab para ingresar a otro sistema de información y calcular un dato, sino lo que uno buscaría es que se desarrolle un web service que permita traer ese dato de otro sistema de información y mostrarlo directamente en el formulario de ITS procesos. Esto, por ejemplo, para traer datos de un sistema de información, o sea, eso sería un web service de consumo, o sea, que consume datos de otro sistema de información. E igualmente, no tiene sentido que como resultado de la ejecución de un proceso, uno después tenga que hacer como ejecutor de una actividad un alt tab e ingresar a otro sistema de información para ingresar un archivo o para ingresar un dato. Si ese dato ya está como tal o hace parte del formulario que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, se desarrolla un web service de servicio, es decir, que le envía esos datos a otro sistema de información. Eso digamos como para que también les quede muy claro este concepto de web service. E igualmente, en últimas, que todo lo que se termine ejecutando en un proceso o lo que se termina gestionando son datos, es información, bien sea un dato numérico, un alfanumérico, un archivo. En últimas, todo es un registro que termina siendo gestionado en un proceso. Qué pena, Jorge, sí. Ok, también aquí retomando el tema que les mencionaba ahorita, que la herramienta busca hacerlo más fácil de manejar, tanto para un usuario administrador como para un usuario final. También tenemos aquí todo el tema de la paginación, donde podemos crear N páginas para que posteriormente nosotros definamos qué se va a ver en una primera, segunda, tercera o N página,
para no tener formularios en su momento en la ejecución tan pesados, con tanta información, buscando que, pues, que el usuario final sea más fácil en la ejecución de una determinada actividad, y es muy fácil. Aquí esta barrita que ven ustedes arriba es para ubicar la información a un determinado número de columnas. Si nos damos cuenta, esto está a una sola columna, pero si subimos, esta la tenemos a 2 columnas. La podemos tener a 3 o a 4 columnas, según el caso y según pues lo que se determine, buscando siempre que la ejecución para ese usuario final sea lo más agradable posible en términos de usabilidad. También podemos configurar para que una determinada sección aparezca cuando se cumpla una condición. Yo puedo decir, por ejemplo, que esta primera sección solo aparezca cuando, supongamos, la respuesta requiere respuesta, que es una pregunta, una lista que tiene 2 opciones, sí o no. Entonces, cuando la respuesta sea sí, me aparezcan estos 4 datos. De lo contrario, no. También podemos jugar con ese tema para condicionarlo. Bueno, siguiendo ya con el tema de todo el tema del sistema de gestión documental, tenemos todo el motor de búsquedas, donde podemos filtrar por un nombre específico para buscar un archivo, o ya por alguno de los otros filtros, sea una carpeta o el expediente específico, el usuario que lo creó, los tipos de archivo, que estos también son parametrizables y ahorita lo vamos a ver, que este repositorio digital como tal soporta MP3, PDF, TIFF con una F, TIFF con doble F, o los 2 formatos de Word, 2000 o 2010. Entonces lo podemos buscar por tipo de archivo, por fecha de creación, también lo podemos hacer, por el código, si hablamos ya de un tema de correspondencia, o si tiene un consecutivo asociado, lo podemos hacer, o por el tipo documental, que el tipo documental que nos lo va a dar, pues las tablas de retención. Todo esto está dado en las tablas de retención documental que ya están previamente parametrizadas, y aquí podemos realizar la búsqueda por cualquiera de esas opciones. Si yo, por ejemplo, realizo una búsqueda, no le voy a aplicar ningún filtro. Aquí tenemos los diferentes archivos que se han cargado o que se han generado en el proceso también. Si hablamos de correspondencia, en correspondencia, como les mencionaba, ya podemos generar plantillas pro forma, ya los documentos están ahí y se generan en el mismo sistema. No tendríamos que cargar ningún documento, solo generarlo. Y va a quedar obviamente ya el archivo digital. En ningún momento se va a generar un físico. Bueno, a menos de que se tenga que imprimir posteriormente para una firma como tal, pues de una persona ya que no puede firmar con firma de mecánica, con firma digital certificada o ese tipo de cosas, entonces sí se debería imprimir, pero la idea es llegar a la cultura del cero papel. Si queremos ver un documento, le podemos dar aquí la opción, todos tienen esas opciones de verlo, descargarlo, asociarlo a un expediente, ya hablando del tema de expedientes virtuales, que es el tema que continúa, y solicitar el préstamo físico, que eso ya iría más ligado a un tema de permisos. Si la persona no tiene el permiso para visualizar ese archivo digital, pues solicitaría el permiso como tal para tener el físico. Continuando con el tema de expedientes virtuales, por eso decía la opción de asociar un expediente, lo podemos asociar a un diferente expediente virtual. Aquí tenemos una categoría, por ejemplo, contratos, y ya los expedientes van a ser los diferentes contratos. Ese es un ejemplo claro como para que entendamos a qué nos referimos con categoría y a qué nos referimos ya con el expediente. Entonces, la categoría es contratos, pero los expedientes, el contrato X, Y, Z y todos los diferentes contratos. De tal manera que si entramos a alguno de ellos, pues vamos a poder ver la información que está contenida en él. Ya sea que lo hayamos vinculado, como decíamos ahorita, desde la búsqueda que hicimos, o en el momento de la ejecución lo vinculamos, para que nos quede ahí. Esos expedientes nos van a permitir organizar la información del repositorio de una manera, ubicarla también de una manera más rápida. Por ejemplo, imaginémonos el expediente contratos, que tuviéramos todo en un expediente gigante llamado contratos. Pues para encontrar información de un contrato específico sería muy dispendioso. Ya entrando al tema de correspondencia de salida, pues acá tenemos la relación de todos los documentos que se han generado en este ambiente, donde tenemos todo el detalle del consecutivo, la fecha y hora, el destinatario, la empresa, departamento, municipio, el medio por el cual se envió, que esto se define en el momento de la ejecución, si fue mensajería básica, 472, correo electrónico, de acuerdo a los N medios de envío que tenga la entidad. El estado que ya se generó el documento, el asunto que tuvo ese documento y el rótulo asociado. Si hablamos del tema de configuración del sistema de gestión documental, aquí es donde definimos todo el cuadro de clasificación documental, que eso está dado por las tablas de retención, ya está dado toda la información, ya está creado y parametrizado empezando desde el área principal
Y ya entrando a los expedientes, actas, que actas dentro de actas está videoconferencia, actas de comité directivo, informes, ya tenemos informes de gestión, y así cada uno con sus subdivisiones, en este caso hablando en términos de gestión documental, series y subseries. Aquí tenemos toda la parte de la vinculación de los metadatos, la configuración de las plantillas, que si miramos, por ejemplo, un área, miremos administrativa financiera, por ejemplo, aquí está como coordinación administrativa y financiera, vamos a encontrar aquí todo el tema, bueno, un tema importante que es todo el tema de gestión de conocimiento, que también lo incluimos en el demo, donde tenemos todo el registro de un activo de conocimiento, todo el tema de páginas amarillas, todo el tema de lecciones aprendidas, donde cada uno de ellos, si vamos aquí a la parte de configurar plantillas, vamos a encontrar que para el encabezado tiene la imagen de ITS y para el pie de página también ya tiene su pie de página definido. Entonces, cuando estemos en la ejecución, nos vamos a dar cuenta que estas plantillas ya están por defecto. Bueno, adicional a esto, podemos editar la información o ya definir todo el tema de las tablas de retención documental, donde vamos a definir la disposición final, sea conservación total, microfilmación, eliminación, selección o la opción que se defina. ¿Cuánto tiempo va a durar en años? En el archivo de gestión, en el archivo central y a partir de la fecha que va a empezar a regir, o sea, la fecha en que se cierra ese expediente y va a empezar a correr esos tiempos. El tema de extensión de archivo, como les decía ahorita, se puede parametrizar, que veíamos que soportaba MP3, TIFF con una F, TIFF con doble F. Acá es donde definimos los N tipos de archivo que va a soportar nuestro repositorio documental. Aquí en tipo de ubicación física definimos es dónde va a estar archivado ese documento que acaba de estar digital, dónde va a estar físicamente. Tenemos la relación para decir que si está en una bodega, en un estante, entre paño, caja, carpeta u otro. Podemos crear los N tipos de ubicación física, así como los N medios de envío, que veían ahorita que decía en uno mensajería básica y en otro 472, pero tenemos también correo y correspondencia interna, que ya sería pues para un manejo más interno de memorandos, circulares y ese tipo de documentos, no externo como un comunicado ya de salida. Viéndonos al repositorio documental, esta estructura, la misma que veían del cuadro de clasificación, es la misma que vamos a encontrar aquí y podemos ir navegando dentro de las carpetas. Por ejemplo, si yo entro a administrativa financiera, volviendo al área del ejemplo, le doy un doble clic, tengo todos los expedientes que tiene esa área específica, donde podría encontrar, por ejemplo, el de gestión de conocimiento. Si entro a gestión de conocimiento, vamos a encontrar activos de conocimiento, páginas amarillas, lecciones aprendidas, y vamos a poder ver toda la documentación asociada. Si yo entro a, por ejemplo, activos de conocimiento, aquí tenemos una serie de documentos que se han generado y ahí podemos entrar ya a jugar con la visualización, con la descarga, con la solicitud del préstamo, auditoría de este documento, donde vamos a encontrar el nombre, bueno, en este caso no se le definió nombre, el tipo de archivo, el tipo documental que va vinculado a activos de conocimiento, la versión, se podemos generar el rótulo para ese documento específico si lo queremos, consultar el histórico de los préstamos que ha tenido y vemos como toda la trazabilidad de lo que ha pasado con respecto a ese documento. Todo el tema de rótulos, la herramienta permite crear rótulos que van vinculados a correspondencia, como estos globales que ven, y el correspondencia de entrada o ya manuales, que son desligados absolutamente de todos. Si el día de mañana queremos rotular una caja, rotular una carpeta, podemos crear un rótulo desde ceros con una plantilla principal que va a ser la parte superior del rótulo y una plantilla secundaria que va a ser la parte inferior, donde podemos jugar ya con texto, vamos a agregarle X texto, o expresiones. Cuando hablamos de expresiones, por ejemplo, la fecha, la hora, diferentes tipos de expresiones. Y podemos crear rótulos totalmente desvinculados. Partes interesadas, es una tabla donde alimenta, dependiendo del proceso que estemos haciendo, alimenta todas las partes que participan en ese proceso. Hablamos de correspondencia, nuestros remitentes, nuestros destinatarios, si fuera otro proceso pueden ser nuestros proveedores, nuestros clientes, etcétera. Todo un tema de inventario físico, donde vamos a tener el control precisamente de toda nuestra documentación, y todo el tema de versionamiento de documentos, que aquí no tenemos ningún versionamiento todavía. Tenemos todo un tema de reportes, que este componente de reportes se está actualizando, se está haciendo
una mejora considerable al tema para no generar tantos reportes, sino generar reportes puntuales, pero que abarquen muchas cosas, agregando todo el tema de generación de gráficos, de barras, de tortas, etcétera, un componente que se está mejorando fuertemente. Pero podemos hacernos una idea con estos reportes que están acá, donde vamos a controlar todo el tiempo de duración de un proceso, todo el tiempo que ha durado una determinada actividad. Entonces podemos tener aquí toda la trazabilidad del tiempo, en qué estado está, también todas las actividades vencidas, que eso va ligado a lo que mencionaba Eduardo en un principio de los tiempos, actividades que tiene cada uno de los usuarios, abiertas, cerradas, abiertas, tareas abiertas, cerradas, en espera. Entonces ahí sabemos qué tiene cada uno de los usuarios. Si hacemos un filtro por un usuario, vamos a saber qué tiene y qué no tiene, qué tiene pendiente y qué no. Las actividades que están en cola, las devoluciones que ha tenido un determinado proceso, el estado de las actividades y búsqueda por campo indexado. Nosotros podemos indexar cualquier campo del proceso. Cuando hablo cualquier campo del proceso es cualquier campo de este formulario. Yo puedo decir que voy a indexar este. Seleccione el tipo de solicitud. Si yo lo indexo, puedo usar ese reporte para posteriormente buscar y decir cuántas PQRs que he recibido, cuántas han sido peticiones, cuántas han sido quejas, cuántas han sido reclamos, cuántas han sido denuncias. Al indexar este campo puedo hacer ese ejercicio con ese reporte. Y ya todo el tema de ejecución, donde podemos iniciar los procesos. Si yo le doy acá, vamos a ver los diferentes procesos que puede iniciar cada uno de los usuarios de acuerdo a su rol específico, a sus permisos. Aquí estamos con el administrador, pues vamos a encontrar todos. Un proceso para crear usuarios, un proceso para redactar, un proceso para crear páginas amarillas y el de PQRs. Si fuera otro usuario va a tener menos procesos. Todo el tema de correspondencias, esto lo manejaría un rol, si ya hablamos del proceso de correspondencia, un rol de ventanilla, donde él va a tener el control de todo lo que se recibe y todo lo que sale, va a tener sus dos bandejitas. Esta bandejita, todo lo que se ha recibido, con el consecutivo, fecha, hora, nombre, de dónde se ha recibido, departamento, todo el tema de detalle, incluso el courier, si se recibió por ahí, toda la guía, el asunto, el campo observaciones, si se diligenciaron observaciones, y ya todo el tema del rótulo y la respuesta si se ha dado respuesta. Si hablamos ya de la correspondencia de salida, lo mismo, va a tener toda la trazabilidad, toda su bandejita, donde va a tener el control de todo lo que se ha generado dentro de la entidad o dentro de la empresa específica. Bueno, eso ahí en cuanto a la parte de las funcionalidades que tiene la herramienta. No sé si hasta ahí vamos más o menos claros, aunque ha sido un barrido muy rápido o alguien tiene alguna pregunta. Todo lo que ha mostrado hasta el momento Jorge ha sido como los componentes de administración. Cuando mostramos el gráfico, pues es lo que se requiere de manera previa para entrar uno ya a modelar los procesos, que fue lo que mostró también de manera muy general ahí eh, Jorge, que es este componente donde se entra a modelar. Ya lo que haríamos posteriormente, si no hay inquietudes, ya se entra en la ejecución del proceso y te pediría Jorge de pronto dejar abierto tanto la opción del modelamiento, que es esto, con Sí. la ejecución para ir viendo cómo va ejecutándose el proceso. Vale, perfecto. Quisiera hacer como una mención especial antes de que todas las actividades del modelamiento, voy a ingresar a una de estas, todas las actividades del modelamiento permiten parametrizar tiempos asociados. Por ejemplo, sumado a que uno defina que un día es hábil o no hábil, o que defina que la jornada empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, podemos definir también cuánto es el tiempo, pues, digámoslo, permitido para ejecutar esta actividad, teniendo tres estados claves, que es a tiempo, el tiempo, digamos, desde el día 0 hasta el día, en este caso, el día 2 con 5 horas, ese va a ser el a tiempo. Ya después del estado a tiempo, ya vamos a estar en alerta, que ya va a ser del día 8, bueno, del día, entonces pasados 2 días y 5 horas hasta el día 8, vamos a estar en alerta, y ya del día 9 al día 11 vamos a estar en estado crítico, ¿sí? Entonces él nos va a identificar eso en nuestra bandeja de entrada, que la veíamos acá. Aquí no tenemos ninguna actividad, pero ahorita que vayamos a hacer la ejecución nos vamos a dar cuenta, aquí donde dice estado, vamos a ver que va a aparecer un chulito verde, que es estado a tiempo, o un triangulito amarillo, que es un estado alerta, o un signo de admiración en color rojo, que sería ya el estado crítico, para que tengamos también control de nuestra bandeja y sepamos
sepamos pues qué debemos gestionar más rápido o qué nos da de pronto un poco más de tiempo. Vamos a dejar entonces aquí en el modelamiento abierto el proceso de PQRs, que es el que vamos a inicialmente a correr, a ejecutar. Lo vamos a dejar abierto en otra pestañita para que sigamos la secuencia. Listo, aquí tenemos la secuencia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer la ejecución con un usuario que va a hacer las veces de la persona radicadora. Lo vamos a hacer con un usuario que está logueado, que tiene usuario en el sistema. También lo podríamos hacer con un usuario externo que simplemente ingresara una URL y pusiera su PQR. El usuario que vamos a usar, aquí tenemos todos los usuarios, vamos a ingresar con C. Ramírez, que ese va a ser el usuario que va a hacer las veces del ejecutor. Bueno, vamos a ejecutarlo acá. Entonces voy a dejar en la otra pestañita, la de incógnito, el administrador, para que sigamos el flujo, y en esta vamos a ingresar con C. Ramírez. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que en la parte superior, este usuario tiene otros permisos muy diferentes, obviamente, a un usuario administrador. Entonces, ya vemos los menús que están limitados, ¿sí? Él no va a tener acceso a toda la información como si lo haría un usuario administrador. Le damos a ejecutar, él solo tiene la opción de iniciar procesos, si nos damos cuenta, diferente al usuario administrador. Y acá tiene solo los procesos de redacción de correspondencia y PQR. Vamos a iniciar el de PQR. Y le llegaría la primera actividad que va a ser radicar esa PQR. Aquí tenemos todo el tema del formulario que va a ver el usuario, donde tenemos ya la imagen asociada y demás. Estos eran los campos que les mostraba en el formulario. Aquí él puede seleccionar cuál es el tipo de solicitud, petición, queja, reclamo y denuncia. Si nos dábamos cuenta en el modelamiento, decíamos que denuncia era la que tenía un comportamiento particular, que se podría ir al comité disciplinario. Entonces vamos a irnos por el lado de denuncia para que veamos esa ruta, que es la más larga. Las otras tienen un comportamiento muy similar. Le damos en denuncia, seleccionamos el tipo de solicitante, puede ser persona natural, jurídica, menor de edad, anónimo. El género, que abarcaríamos todo, y un correo electrónico. Aquí él puede agregar algún adjunto, si lo amerita. Si nos damos cuenta, los campos que están obligatorios son los que tienen el asterisco rojo. Este campo no estaría obligatorio, estaría como opcional, pero podemos adjuntar un documento si amerita. Vamos a colocar un documento de prueba. Le damos iniciar carga. Y aquí vamos a tener la posibilidad de eliminarlo si de pronto por error no era el documento. Si ya le damos completado, estamos asumiendo que sí es ese. Y vamos a poder acá visualizarlo en tiempo real, pues que fue lo que cargamos, con lo que carga un documento de prueba. Y acá vamos a tener un campo observaciones, donde ya podemos entrar a detallar, de pronto si no cargamos el adjunto, entrar a detallar un poco más aquí el tema de cuál es nuestra denuncia en este caso. Antes de que le des clic ahí, Jorge, muestra si quieres un segundito el flujo, como para que a todos les quede muy claro. Lo que dice Jorge es precisamente, en esta compuerta, en la que está al lado, o este triángulo, se llama una compuerta, la aplicación pues, va a tomar una decisión, dependiendo del campo que sea seleccionado. Entonces, dependiendo del campo, en este caso, que fue denuncias, pues él no, no va a seguir esta ruta, ni tampoco va a seguir la ruta de peticiones. Él se va a ir a la ruta, él hace aquí la evaluación y lo manda a la ruta de denuncias, que es este de acá. O sea, esos datos que se están diligenciando en el formulario, incluyendo el documento, van a seguir esta ruta, y lo primero que es la siguiente actividad, una vez haga clic, es que le va a asignar la tarea a cualquiera de los usuarios que hagan parte del grupo denuncias. Entonces, ahí si hay 1 o 20 usuarios, ese usuario o cualquiera de los 20 va a ver en su carpeta de entrada el asunto del formulario que se acaba de diligenciar. Ahí hay temas más sofisticados que no dan a lugar, por ejemplo, hacer asignación por carga de trabajo o asignación con reglas más particulares, por ejemplo, que todo lo que sean denuncias recibidas por personas naturales, pues las va a revisar solamente Héctor,
pero las que son de personas jurídicas las va a resolver Carmen, entonces ahí se pueden hacer temas más afinados a nivel de asignaciones. Pero ahí lo que queremos mostrar es que en esa primera instancia ya el sistema va a mandar ese formulario con todos los datos asociados a la actividad revisar denuncias, que puede ser ejecutada por cualquiera de los usuarios que hacen parte del grupo denuncias. Dale, Jorge. Ok. Si nos dirigimos al archivo Excel, vamos a ver que para el caso de, bueno, para cada una de las del proceso que estemos haciendo, peticiones, quejas, reclamos o denuncias, hay un líder, que en este caso le va a llegar a L. Valderrama, que va a ser la persona que va a revisarlo, y va a tener él como tal un grupo donde va a tener dos personas a las que le puede delegar, J. Vargas o de Torres, y J. Caballero, pues en este caso va a ser la persona que va a hacer la revisión del comité disciplinario. Entonces yo le doy enviar a la PQR. Estos mensajes son totalmente parametrizables. Se puede colocar el mensaje de validación que se necesite. Yo coloqué acá. ¿Está seguro que desea enviar la PQR a revisión por el encargado? Le vamos a decir que sí. Y el sistema nos va a informar automáticamente al finalizar esta que nos dice revisar denuncia fue enviada a L. Valderrama. Como veíamos, él va a ser el encargado de revisar en este caso denuncias. Salgo, ingreso ahora con el usuario de L. Valderrama, donde este usuario ya va a tener una actividad que se llama revisar denuncia. Aquí ya vemos, por ejemplo, el signo de admiración. Como a esta actividad no se le han definido tiempos, está en estado crítico. Siempre lo va a tomar como estado crítico porque no tiene tiempos asociados. Y acá tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin, o la fecha límite. Entramos, él va a ver todos los datos en solo lectura, que pusimos que era una denuncia, una persona natural, género masculino y el correo electrónico. Lo que adjuntó la persona, que adjuntábamos un documento de prueba, aquí vamos a ver el documento de prueba, las observaciones que colocó esa persona, y luego él con esa base pues va a colocar unas observaciones ya de la revisión, y va a evaluar si la denuncia requiere ser revisada por el comité disciplinario, que sería el comportamiento diferente que tiene esta ruta. Si nosotros le decimos que sí, ya posteriormente la va a asignar a ese usuario, y nos pregunta si requiere respuesta o no. Aquí vamos a darnos cuenta que cuando yo le digo que sí, me aparece este campo, es decir, está condicionado, como veíamos ahorita en el formulario. Yo puedo condicionar a que me aparezca un campo con base en la respuesta de otro. Y acá yo voy a elegir de un grupo de usuarios, que como decía Eduardo, podemos poner 1, podemos poner n, voy a elegir de un grupo de usuarios quién va a ser el encargado de dar esa respuesta. Vamos a decir que fuera Fernández, supongamos. Le voy a dar enviar asignación. ¿Qué va a pasar ahorita? Primero, se va a enviar a la persona encargada del comité disciplinario, en este caso J. Caballero, para que él dé sus observaciones. Posteriormente, que sus observaciones ya le va a llegar a la persona encargada para que proyecte la respuesta, en este caso a Fernández. Enviar asignación, ¿está seguro que desea enviar la asignación correspondiente? Yo le digo que sí. Y acá nos informa que revisar denuncia fue enviada a J. Caballero. Vamos a ingresar con el usuario J. Caballero. Y él va a tener una que se llama revisar denuncia. En este caso, ¿qué va a haber? Va a haber toda la información previa que veíamos, sumado a ¿qué? A las observaciones de quien revisó, ¿sí? Del encargado de revisar las denuncias. Y va a ver que dijeron, a la pregunta, que si la denuncia requiere ser revisada por el comité disciplinario, respondieron que sí, por eso le está llegando a él, que también dijeron que requería respuesta, que eligieron al usuario Fernández. Con esta base, él va a revisar la información, va a colocar, pues en este caso ya sus observaciones de la revisión del comité disciplinario. Puede adjuntar información adicional si el proceso lo amerita. De lo contrario, si no, pues veamos que no es un campo obligatorio, no tenemos un asterisco, es adicional, se aplica. Vamos a adjuntar algo para que lo veamos ahorita en la actividad posterior. Y vamos a darle finalizar proceso. Cuando le damos finalizar, ya se envía a la parte de la asignación. Ya finalizó el proceso como tal de la revisión del comité. Y nos dice que redactar respuesta a la denuncia fue enviada a Fernández, que fue la persona que le definimos, y de paso se va a archivar denuncia
enviado a las personas encargadas de archivo. Tengamos en cuenta que recibimos una denuncia, se va a archivar esa denuncia recibida. Ya posteriormente se irá a archivar, en este caso, la proyección de la respuesta, porque dijimos que sí ameritaba una respuesta. Entonces eso ya se irá a los mismos encargados de archivo, pero posteriormente, cuando ya demos la respuesta, ya esté aprobada. Si yo salgo e ingreso con A. Fernández en este caso, vamos a encontrar la actividad que se llama redactar respuesta a la denuncia, que esa fue básicamente la que nos asignaron. Jorge, si quieren muestra más o menos en qué parte vamos del flujo, como para que todos nos ubiquemos. Bueno, esa sería la actividad posterior, Eduardo, ahorita la mostramos. Ok. Listo, entonces acá tenemos todo el tema de la información previa, todo el tema en este caso ya incluyendo las observaciones del comité, el archivo que se agregó información adicional, y acá ya empezaríamos a dar nuestra respuesta, toda nuestra respuesta como tal, donde le podemos dar guardar y previsualizar. Si la previsualizamos nos vamos a dar cuenta ya del tema de las plantillas, ya tenemos nuestro encabezado predefinido y nuestro pie de página predefinido. En nuestra versión borrador, ¿borrador por qué? Porque no se ha aprobado aún el documento. Podemos adjuntar archivos y ameritar también, no es obligatorio. Y como tal, todas las observaciones que tenga como tal el usuario, acá del que está redactando la respuesta, de esa revisión que está haciendo acá, y le daríamos enviar a revisión. ¿A quién se enviaría para revisión? A la misma persona que nos delegó a nosotros, en este caso, el Valderrama. Revisar respuesta proyectada, en este caso la respuesta a la denuncia. Vamos a tener aquí toda la información previa, todo lo demás, sumado a la respuesta. Aquí la respuesta, pues él colocó, digamos que solo hubiera sido esta línea, pero llega y revisa la persona encargada y dice, no, agreguémosle estos otros datos. Él puede darle guardar, previsualizar y se va a dar cuenta, pues, los cambios que ha hecho, cómo va quedando estructurada su carta, su respuesta. Puede agregar más adjuntos, unas observaciones y puede aprobar o rechazar. Puede darse los dos casos. Si él dice, no, es algo más de fondo que no lo puedo arreglar aquí agregándole un texto adicional, sino que es algo más de fondo, lo rechazaría. Si no, ya como tal, lo aprobaría y se iría a las personas de archivo, que vamos a ingresar con las personas en este caso de archivo, que para archivo tenemos el mismo usuario administrador. Entonces podríamos ingresar con él. Nos vamos a dar cuenta que tenemos acá una que se llama archivar denuncia. Donde tenemos toda la información, tenemos el documento que se ha generado, que ya en este caso ya no va a ser versión borrador, sino ya va a ser el documento final. Y vamos a definir, bueno, adjuntos en este caso no se colocaron, vamos a definir dónde lo vamos a archivar. Va a ser una Z, en la bodega, en las opciones que nosotros podemos parametrizar en una lista. Le podemos crear las N opciones que queramos. Si decimos que en una Z y determinamos pues en cuál AZ se va a archivar. En la Z denuncias, supongamos que se llamara así. Y finalizaríamos como tal el proceso de archivo. Eso en cuanto al proceso. Si vamos ya a mirar, por ejemplo, aquí ya tomó la ruta, después se fue a la revisión por parte del comité, después del comité ya tomó la decisión que si requería una respuesta, se lanzó la respuesta, se revisó por el encargado, luego de que se revisó, finalizó, se publicó el documento, que fue el que ya vimos que salió el documento final. Acá el sistema tiene un envío de correo, que eso ya se activaría posteriormente ya más en ambientes en producción, para que el sistema envíe un correo con ese documento, en este caso, al solicitante, para que el solicitante reciba su respuesta a esa denuncia que colocó. Y por último, pues la actividad de archivar que ya vimos.
Ya si nos vamos a ver otro proceso diferente, como ya el proceso de correspondencia, que no sé, Eduardo, cómo estamos de tiempo para ver si alcanzamos a correr ese proceso también. Sí, Jorge, yo creo que hagámoslo rápidamente, pues la idea es a las 9:15 parar, pero yo creería que alcanzamos rápidamente a correr. Ok, entonces vamos a dejar aquí en esta otra ventanita el proceso de correspondencia y vamos a ir ejecutándolo. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir la aplicación de escritorio que les voy comentando. Tenemos una aplicación que nos permite hacer la digitalización masiva de documentos o también la digitalización uno a uno. Entonces vamos a ejecutarla, la vamos a tener aquí paralelamente. Vamos a ingresar con un usuario que este va a ser las veces del encargado de ventanilla para correr el proceso de correspondencia. Este usuario va a ser la persona que está en ventanilla, que recibe los documentos. Si yo le doy acá a ejecutar, él tiene, aparte de iniciar procesos, todo el tema de correspondencias. ¿Por qué? Porque él es el que maneja, como les comentaba ahorita, todo lo que entra o lo que sale de la entidad. Si le damos aquí en el más, él empezaría a diligenciar todos sus datos de lo que está recibiendo. Por ejemplo, tipo de identificación. Yo estoy recibiendo de una persona natural, día de una entidad o de una institución educativa, por ejemplo, el código DANE, o no aplica. No aplica es cuando recibimos algo de una persona, por ejemplo, puede ser natural, pero que no nos quiere, por ejemplo, dar el número de cédula, o que hace como una radicación anónima, cosas así, entonces no lo podemos relacionar. O una persona que va a relacionar una empresa, pero no trae el NIP, pero igual tenemos el deber, obviamente, de recibir el documento. Esto ya sería un no aplica con un identificador diferente, que ya sería llevar un control interno. Si hablamos de un remitente que ya estuviera creado en el sistema, es decir, ya hubiera alimentado esa tablita que veíamos ahorita de partes interesadas, ya todos los datos nos los va a precargar automáticamente cuando yo coloque tipo de identificación y el número de identificación. Ya después empezamos ahí sí ya con los datos de la radicación. Bueno, me trajeron ese documento y qué dice ese documento. Entonces acá ya colocamos el asunto que tiene esa correspondencia, la cantidad de folios, pongámosle que fueran 5 folios. Si viene por un courier, pues lo colocaríamos la guía y como tal cual sería el courier. Un campo observaciones, se puede ampliar. Un campo observaciones si aplica, si queremos colocarle alguna observación especial. Y elegimos a la dependencia donde va a ir direccionado ese documento. Digamos que eso fuera para administrativa financiera, siguiendo con la línea que elegimos esa área desde un principio. Le damos guardar. Él nos dice que si deseamos generar un rótulo de la radicación para la correspondencia recibida. Si le decimos que sí, aquí el sistema automáticamente ya me trajo todos esos campos, esto ya está parametrizado en la opción que veíamos rótulos, donde nos va a traer la imagen de la entidad, de la empresa, el nombre, la cantidad de folios, que dijimos 5, la fecha y hora de creación, que es hoy 5 de marzo a las 8:51, y la estructura del consecutivo como tal, donde tenemos ITS, el nombre de la empresa, 01 para algo que estamos recibiendo, 230 el código del área, que en este caso administrativa financiera, según las tablas de retención documental ya tenemos ese código, y el número autoincremental en el que vamos, se han recibido, en este caso vamos en el 2510, ese sería el número que nos corresponde para esa nueva recepción. Ahí terminaríamos con la primera parte del proceso de recepción, que es cuál, liberar ventanilla. Aquí ya imprimiríamos nuestro sticker en una máquina de stickers, imprimiríamos y se le colocaría en el original en la copia y liberaríamos la ventanilla. Yéndonos a la segunda parte del proceso de recepción, ya sería ingresar a la aplicación de escritorio para hacer la digitalización de ese documento que acabamos de recibir. Ingresamos con el mismo usuario, J. Guzmán, vamos a darnos cuenta aquí el numerito 2510, el mismo, el 2510 que acabamos de recibir, y acá es donde seleccionamos a dónde va a ir ese archivo. Supongamos que fuera al expediente, actas de comité directivo. Entonces, yo selecciono el expediente y con qué prioridad, como les decía. Eso es para envío masivo de documentos o se puede el uno a uno. Si es el uno a uno y no tenemos mucha carga, le podemos decir alta. Si ya tenemos mucha carga, pues para no sobrecargar el canal, le podemos decir que lo envíe en prioridad media o prioridad baja, según el caso. Vamos a decir alta para efectos del ejemplo. Le doy un clic, él me precarga toda la información que yo diligencié y tenemos dos metadatos asociados, un número del acta y un tema del acta. Se pueden definir en metadatos de acuerdo al tipo documental.
Digámosle que el número del acta fuera el mismo 2510 y acá como tal un tema del acta. Aquí vamos a adjuntar el archivo ya previamente digitalizado. Vamos a agregar este que tenemos con .tif. Si yo le doy a abrir, vamos a tener acá, donde dice archivo seleccionado, la relación de este archivo .tif, y acá si le damos en ver archivos, pues vamos a poder ver página a página lo que acabo de cargar. Y por último le damos enviar a cola, donde él nos va a decir enviado a cola de alta, media o baja prioridad, según el caso, y se nos va a liberar como tal el tema aquí de la aplicación. Ya no vamos a tener ninguna información ahí. Siguiendo con el flujo, ya hicimos la digitalización, ya recibimos, digitalizamos, ya nos faltaría el último paso, que es direccionar ese documento a donde va para que nos llegue, en este caso, ya a un líder encargado. Y posteriores 5 copias, que está hasta 5 copias, es decir, otras áreas que queremos que estén enteradas del proceso. Podemos definir hasta 5, o bueno, hasta las que se necesiten, ya es de modelarlo. Entonces, volviendo al proceso, vamos a encontrar que tiene una actividad que se llama digitalizar comunicado recibido, que va a ser la tercera parte de este proceso, tercera y última, donde él va a tener el nombre del archivo. El archivo se llamaba prueba, pero yo le puedo poner cualquier otro nombre. El metadato que le pusimos, que era el número del acta, el tema. Aquí podemos hacer la vinculación a un expediente virtual. Desde aquí también lo podemos hacer. Veíamos que desde las búsquedas lo podemos hacer. Aquí también desde una ejecución. Aquí tenemos toda la información previa que ya captamos. Y acá nos pregunta, definir destinatario, le decimos que sí, y bueno, ¿para dónde va? Entonces vamos a decir que para administrativa financiera, donde el líder, vamos a colocarle que es el admin para jugar con el usuario admin y con este usuario, y le podemos enviar las n copias, que en este caso veíamos que hasta 5 copias. Si yo le digo acá, puedo definir hasta 5 copias. Sería como tal la última copia. Vamos a decir que solo vamos a tener una copia más. Entonces aquí no vamos a tener más copias. Es decir, que para administrativa financiera, pero con copia, por ejemplo, auditoría interna. Admin va a ser las mismas veces de otro líder. Y le vamos a dar enviar. Cuando le damos enviar, ¿qué hace el sistema? Pues lo direcciona. Acá dice revisar correspondencia enviada al administrador, que fue el que definimos como nuestro líder. Nos vamos a ir aquí en otra pestañita. Actualizamos y vamos a ver que a él le llegó ya una que se llama revisar correspondencia recibida, con este identificador, que le pusimos un identificador ahí como para tenerlo en cuenta y tener la guía. Bueno, aquí mencionando, retomando el tema que mencionaba Eduardo de la línea del tiempo, aquí vamos a poder ver los pasos que hemos avanzado, donde ya hicimos la digitalización que la hizo este usuario J. Guzmán y ahora está ejecutando el admin esta actividad que se llama revisar correspondencia. Entonces ahí tenemos como nuestra bitácora corta, nuestra línea del tiempo, donde vamos a poder ver en qué parte de la ejecución estamos. Aquí vamos a poder ver todos los datos de la radicación, es decir, todos los datos que diligenciamos cuando ese documento se recibió, las observaciones, el curry, la guía, etcétera. Información del archivo, aquí no le hemos relacionado nada, pero esta información que se va a ver acá es dónde va a estar archivado ese documento, que acá lo tenemos digital, dónde va a estar físicamente. Más informativo. Y acá vamos a poder consultar el documento que se recibió. En este caso, estábamos viendo el documento. Entonces acá vamos a poder visualizar ese documento, el mismo que estábamos viendo en la aplicación página por página, lo vamos a poder ver aquí. ¿Qué ese va a ser cuál? El punto de partida para que este líder diga, ¿esto requiere o no requiere respuesta? Bueno, primero nos pregunta, ¿requiere reasignarse? Puede que por error humano la persona de ventanilla lo haya direccionado a un área que no es. Si yo le digo que sí requiere direccionarse, él me dice avanza a la siguiente página para continuar diligenciando los campos correspondientes. ¿Cuáles serían los campos? Definir a dónde va a ser esa nueva dependencia que va a ir y también puedo definir nuevas 5 copias, si así amerita. Si no, pues no hay problema. Si yo me regreso y digo que no requiere reasignarse, que sí es de competencia del área administrativa financiera, ya me pregunta, los documentos recibidos representan un activo de conocimiento, por eso les hablaba del tema de gestión de conocimiento que también está aquí en la herramienta, pero bueno, no vamos a profundizar en ese lado por tema de tiempo, vamos a decir que no es un activo de conocimiento, pero que sí requiere respuesta. Entonces me dice, avanza a la siguiente página para definir el encargado de proyectar esa respuesta. Aquí colocamos unas observaciones,
de lo que se está recibiendo, que tenga unas observaciones que tenga como tal ese líder, ese encargado, y aquí elegimos quién va a ser el encargado de dar la respuesta. Vamos a jugar con los dos usuarios, vamos a volver ahora al usuario J. Guzmán. Ese es el campo autocompletado que les decía, que servía para asignaciones, un campo autocompletado donde tenemos un listado de usuarios y le damos enviar asignación. Cuando yo le doy a enviar asignación, lo primero que va a pasar es que se le va a enviar a la persona encargada del seguimiento. Vamos a decir que sí, nos vamos a ir por la ruta de gestión de conocimiento. Vamos a agregarla. Ahora está presentando error acá. Correspondencia recibida. Vamos a ver si por acá nos deja enviarlo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, él revisa, él como tal lo que hace es delegar a alguien para que dé esa respuesta. Cuando alguien va a redactar esa respuesta, vamos a ejecutar aquí el proceso de redactar una respuesta desde ceros, que va a tener el mismo comportamiento. Hay dos maneras de redactar respuesta. Una desde ceros, que alguien se sentó a redactar una respuesta, o ya otra, la que estábamos mirando, a partir de una asignación que un líder le dice, bueno, esto sí requiere respuesta, y delega a alguien de su equipo. La manera de llegar a redactar la respuesta es la misma, o sea, como tal, el proceso va a ser exactamente igual, solo que uno ya le asignaron, otro va a ser desde un usuario que lo ejecuta manualmente. Si yo lo ejecuto manualmente, voy a llegar acá a redactar correspondencia, que sería el mismo punto que llegamos si nos asignan. Voy acá a seleccionar el documento, en este caso, área administrativa financiera, que somos el área que elegimos, y acá nos va a aparecer una tablita donde vamos a vincular nuestros destinatarios. ¿Cuáles serían nuestros destinatarios? Escogemos el medio de envío para cada uno de ellos, digamos que para el primero fuera 472, y acá lo vinculamos, así como lo vinculamos al principio con base en tipo de identificación y el número, vamos a hacerlo exactamente igual acá. Vamos a decir que nuestro primer destinatario fuera, en este caso, digamos, Jorge Morales, le doy guardar, y acá tengo mi primer destinatario, pero voy a agregar un segundo destinatario. Voy a decir que en este caso mensajería básica, no 472, sino que para esta otra persona va a ser mensajería básica, va a tener este otro número de cédula, en este caso va a ser el señor Eduardo Botero, digamos. Entonces acá tenemos los dos destinatarios con su medio de envío definido. Vamos a redactar esa correspondencia, donde vamos a colocar aquí el asunto de esa correspondencia de salida, en este caso. El redactor lo toma automáticamente por la persona que se está logueando. La dependencia que redacta es administrativa financiera y nos habilita aquí automáticamente el editor. ¿Quién va a ser el encargado de revisarnos esa correspondencia y aprobarlas? Entonces vamos a jugar con el mismo usuario. Vamos a decir que el admin va a ser el líder, que nos va a revisar posteriormente la acción que estamos haciendo. Nos la va a revisar, nos la puede rechazar o aprobar. Aquí tenemos un botoncito que dice metadatos. ¿Qué vamos a hacer aquí en metadatos? Aquí vamos a definir el nombre que va a tener el documento ya en el repositorio digital para que lo podamos buscar posteriormente. Entonces, pongámosle nombre a la respuesta, nombre de respuesta proyectada. Y le damos guardar. Aquí también podemos hacer una vinculación a un expediente virtual, se aplica. Aquí hay algo muy interesante, aquí ya entramos a redactar como tal la respuesta, que es lo primero que hacemos, le colocamos un rótulo que ya está parametrizado en el sistema y que va a tomar valor una vez se apruebe el documento. Y ya después vamos a empezar a crear nuestro encabezado de la carta. Tengamos en cuenta que vamos a hacer una sola carta, así tengamos N destinatarios. ¿Cómo podemos hacer para que los encabezados de esas diferentes cartas, imaginémonos 5 destinatarios, para que esos 5 encabezados sean diferentes al redactar una sola carta? Entonces, aquí tenemos una funcionalidad muy importante que es todo el tema de expresiones. Estas expresiones son valores que ya están en el sistema, como por ejemplo los valores del destinatario o del contacto. Está el nombre, la empresa, tipo de identificación, todos estos datos que si nos dimos cuenta cuando los vinculamos, él nos precargó los datos. Por ende, ya están en el sistema. Entonces podemos jugar con todos estos datos y el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a mirar la cantidad de destinatarios, volvemos al ejemplo, si son 5 destinatarios, y él va a coger, si yo pongo, por ejemplo, la expresión nombre del contacto, me va a traer el nombre del primero, me va a generar una carta, el nombre del segundo, una segunda carta, del tercero, del cuarto y del quinto, y me va a generar 5 cartas
exactamente iguales en contenido, pero con encabezados diferentes porque los destinatarios son diferentes. Ahorita nos vamos a dar cuenta con el ejemplo que escogimos 2 destinatarios, nos va a crear 2 cartas. Vinculando las expresiones, ¿qué es lo primero que llevaría una carta? La fecha. Luego ya empezaríamos a poner la información, el nombre del contacto, la empresa. Coloquémosle abajo ya el tema de dirección. Bueno, coloquémosle el departamento, municipio y dirección. Digamos que este fuera nuestro encabezado. Luego, ¿qué iría? El asunto, pero el asunto ya lo diligenciamos previamente. Entonces, podemos colocar la expresión del asunto para que nos traiga ese asunto y no tener que volver a diligenciarlo. Ya aquí iría todo el tema del contenido, que si lo tenemos en un Word lo podemos traer, copiar y pegar. Si no, pues lo podemos empezar a escribir acá. Adicionalmente tenemos otra expresión que nos permite relacionar los archivos adjuntos. ¿Cuáles adjuntos? Los que vamos a colocar aquí en la parte inferior. Si yo coloco archivos adjuntos, acá me va a quedar la relación, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Y por último, colocaríamos una expresión que ya sería el documento elaborado por, para que nos coloque nombre y cargo de la persona que está elaborando este documento. Si yo le doy guardar y le doy previsualizar, vamos a darnos cuenta un poco la estructura, cómo va quedando. Hay algunas expresiones que ya toman valor, como por ejemplo la fecha. De resto, estas, las demás, de aquí arriba del encabezado van a tomar valor solo hasta que se apruebe el documento, porque ¿qué va a hacer el sistema? Va a vincular ese documento a ese destinatario para que posteriormente, si consultamos del destinatario X que hemos recibido o que le hemos enviado, podamos tenerlo. Por eso hace la vinculación solo hasta que se apruebe el documento. Aquí tenemos, aquí voy a acercar un poquito, tenemos documentos anexos, pero no agregamos nada. Ya ahorita vamos a ver el cambio cuando yo agregue algo y quién elaboró el documento, quién lo está elaborando. Si yo agrego un adjunto acá y le doy iniciar carga, le doy completado, aquí ya tengo un adjunto relacionado. Entonces yo le doy nuevamente guardar y voy a previsualizar y nos vamos a dar cuenta del cambio. Documentos anexos, documento de prueba. Así, ese es el nombre que tiene mi documento. Entonces ahí me va a quedar relacionado uno a uno los N anexos que yo coloque. Bueno, aquí estas observaciones de la revisión se van a completar si ya cuando lo enviamos al rol encargado de aprobarnos o de rechazarnos, nos lo regresan con observaciones, la vamos a poder ver acá. Por eso es que lo vemos vacío, porque no lo hemos enviado a esa persona. Hasta ahora lo vamos a enviar. Si lo envío a revisión, él me dice que se genera un código permanente vinculado a la correspondencia, pero ya les dejé claro, pues básicamente solo se va a visualizar cuando ya esté aprobado el documento. Aquí nos llega una actividad vinculada al proceso de redacción, que es revisar esa correspondencia redactada, que la redactó ¿quién? El administrador. Si yo ingreso a esa actividad, está rebelde el ambiente el día de hoy. Bueno, si yo entrara a esa actividad, voy a ver el mismo documento, voy a poderle agregar las N observaciones que yo considere y ya lo aprobaría y se iría el documento ya al repositorio, que si vamos al repositorio, vamos a buscar uno de los documentos que se han generado. Si yo voy a correspondencia, en este caso a coordinación administrativa financiera, en este caso a comunicaciones, porque esto sería una comunicación externa, le doy acá en comunicaciones externas y vamos a tener pues todos los documentos que se han generado, comunicados de salida, que si yo voy, por ejemplo, visualizo este documento, este fue el anexo, ahora no quise cargar, vamos a poder ver el anexo, que fue básicamente el documento de prueba que yo cargué, o si ya vemos alguno de los documentos que se hayan generado acá previamente, voy a darle visualizar, nos damos cuenta, esta sería como más o menos para que nos hagamos una idea de cómo saldría ya un documento final. El rótulo que uno genera ya toma valor, donde va a tomar el valor del nombre de la empresa, en este caso 02, veíamos que cuando recibíamos algo era 01, cuando es un documento de salida se diferenciaría con 02, en la misma área, en este caso 230, y el número autoincremental para la correspondencia de salida, que en este caso iríamos con 1701. O si miramos otro anterior,
A ver, otro anterior. Cargando. Este que tiene información más completa, lo mismo, la estructura de un documento de salida 02230, en este caso 1699, este fue uno previo, y acá tenemos toda la estructura, la fecha, en este caso el nombre, la empresa tenía igual nombre, igual empresa, el NIT, el departamento, municipio, la dirección, el asunto como tal, toda la redacción que se hizo, los anexos que iban en ese documento, quién lo elaboró, quién lo aprobó, y pues la posterior espacio para la firma como tal. Entonces ahí vamos a tener nuestro documento digital para usarlo en cualquier momento. No sé si algo tienen alguna pregunta, una duda. ¿Hay alguna pregunta? Nuevamente, pues el objetivo, como lo mencionamos al inicio, era hacer un barrido general del producto, pues para mostrar como las principales beneficios del mismo. Pues básicamente es resaltar pues que es una aplicación totalmente integrada en cuanto a lo que es la gestión de procesos con la gestión documental. Eso es un factor diferenciador. Por ejemplo, ustedes bien saben, para los que están involucrados en el sector público, que hay una aplicación, que todo lo que es software de correspondencia o de gestión documental, como el más empleado, que es Orfeo, u otras aplicaciones, pues básicamente son aplicaciones específicamente para ese tema. Es decir, si uno le solicita a alguien de Orfeo, por poner un ejemplo, o de otra aplicación de correspondencia y gestión documental, que necesita soportar un proceso de investigación disciplinaria, por poner un ejemplo, con toda, digamos, la particularidad del caso, pues efectivamente no va a ser posible. Entonces, eso es un factor diferenciador del producto ITC Procesos. Como lo comentó igualmente Jorge, y lo que nos han dicho algunos actores que conocen este tipo de tecnología, pues es un producto práctico, fácil de manejar. Obviamente seguimos y continuamos trabajando en hacerlo más sencillo, en mejorar la usabilidad, es decir, que sea de fácil uso por parte de los usuarios. Y pues ya no resta sino darle las gracias, porque pues efectivamente el compromiso era hasta las 9:15 de la mañana y les estaremos invitando para quienes lo deseen a una serie de capacitaciones con el propósito de conocer ya más a nivel de detalle cada una de las funcionalidades del producto. Si no hay preguntas, pienso que todos me están mencionando por el chat que todo es claro, entonces vamos a dar finalización a la charla. Mil gracias a todos y a Carmen, que igualmente nos acompañó por haber atendido esta invitación. Muchas gracias.